El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Vamos a examinar la primera parábola en Mateo capítulo 13. Antes, permítame decirle que esta parábola, la primera de las 7, se encuentra en 3 evangelios. Por lo tanto, usted puede ir preparando su Biblia para consultarla allí. Mateo 13, Marcos 4, Lucas 8. Allí aparece. También tenga en mente el hecho de que las parábolas en Mateo 13 son una descripción del reino de los cielos durante el presente siglo, el presente tiempo, entre el rechazo del rey y el regreso del rey. Ahora, tenga presente que el reino de los cielos en este siglo no es la iglesia, no es exactamente la iglesia. Si confundimos el reino de los cielos de Mateo 13 con la iglesia, entonces crearemos confusión. Mateo 13 incluye un periodo de tiempo más largo que el que involucra la era de la iglesia. El reino en forma de misterios comenzó con el rechazo de Cristo en Mateo 12 y concluirá con el regreso de Cristo al final de la tribulación. El reino terrenal se manifestará luego de la tribulación y continuará por 1000 años. En estas parábolas nosotros podemos observar la forma que tomará el reino de los cielos sobre la tierra durante la ausencia del rey. La iglesia nunca es llamada al reino de los cielos, Nunca. Ahora bien, la primera vez que aparecen las palabras parábolas y misterios en el Nuevo Testamento es aquí, Mateo 13, versículos 3 y 11. Por lo tanto, estas parábolas relatan los secretos del reino de los cielos. Ellas son particularmente proféticas y dispensacionales. Muestran las distintas respuestas y reacciones a la palabra de Dios durante la ausencia del rey. La enseñanza de Cristo en estas parábolas era una verdad nueva mantenida en secreto por Dios hasta que el Señor Jesús las enseñara. El reino de los cielos en estas parábolas representa al cristianismo profesante. Bueno, ahora vamos a Mateo capítulo 13 y examinemos nuestra primera parábola, la parábola del sembrador. En el Antiguo Testamento Dios se muestra a sí mismo como un sembrador. Por ejemplo, en Jeremías 31:27. Por tanto, sus hijos son llamados sembradores en el Salmo 126, versículos 5 y 6. No obstante, aquí en la parábola, el mismo Jesucristo es el sembrador que introduce su programa para que sea llevado a cabo durante su ausencia. Vamos a leer comenzando en Mateo 13:3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70, cuál a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Bueno, la semilla es la palabra de Dios, es llamada la palabra del reino. En el versículo 19, Marcos dijo: el sembrador es el que siembra la palabra. Lo leemos en Marcos 4:14. Y Lucas establece claramente: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Lo leemos en Lucas 8:11. Por lo tanto, no hay ninguna pregunta en la mente del estudiante de la Biblia en cuanto a cuál es la semilla. Es la semilla que da vida con su propio poder inherente para tratar con el pecado del corazón humano. Es la palabra de Dios.
Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y en 1 de Pedro 1:23 leemos que produce el nuevo nacimiento. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible o de semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amigos, la semilla es la palabra de Dios. Jesús lo dijo. Durante la ausencia del rey, sus seguidores debían ir a todo el mundo y predicar la palabra a toda criatura, aun a las partes más remotas de la tierra. Aquí entonces tenemos la orden profética del rey durante la presente dispensación, lo que leemos en Hechos 1:8. La siembra mundial de la semilla de la palabra de Dios es el programa de Dios para la Iglesia de Cristo. Debemos evitar involucrarnos en otras cosas menores que nos distraigan de realizar esta tarea. Sabemos que la semilla es la palabra de Dios, pero ¿qué respecto a la tierra? Bueno, las tierras de sembradíos en la parábola son 4 y representan 4 clases distintas de oidores, cada uno con una diferente respuesta a la palabra de Dios. El rasgo sobresaliente de la parábola es la atención que el Señor da a los suelos. Estos suelos o tierras representan el corazón humano. Se desprende de la lectura de Mateo 13:19. Observe la palabra corazón. Por favor, márquela y mientras usted lee Marcos capítulo 4, observe el versículo 15. Allí está la palabra corazón. En los 4 tipos diferentes de tierra, nuestro Señor predice la variada clase de oidores que encontrarán los sembradores. De esto aprendemos las respuestas que podemos esperar de aquellos que escuchan la palabra de Dios. En primer lugar tenemos el oidor junto al camino. Mientras se sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Versículo 4 lo leemos. La interpretación de esto la tenemos en el versículo 19. Dijo el Señor, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En esta instancia la semilla cayó en un lugar endurecido por las pisadas de aquellos que caminaban sobre ese terreno. La superficie era tan dura que poca oportunidad había para que la semilla la penetrara y por lo tanto cayó presa de las aves, quienes la devoraron. Este es el corazón sin interés, el corazón duro. Ese corazón no le dio importancia a la semilla de la palabra de Dios. Avanzando, en el versículo 19, se le llama el que no la entiende. Ahora, el problema no estaba ni en la semilla ni en el sembrador, sino en la tierra, en el corazón humano. Tampoco era un caso de discapacidad mental o falta de comprensión espiritual. No. La semilla cayó en tierra. Esto significa que fue recibida por el oído, pero debido a la dureza del corazón, nunca germinó. Es posible que este oidor indiferente oyera la palabra regularmente. Debe haber sido una persona que iba regularmente a una congregación los sábados o los domingos, que escuchaba la palabra de Dios, pero nunca retuvo nada de lo que escuchó. El corazón duro y sin interés es fácil presa del diablo. Los corazones duros son aquellos a quienes el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Como ellos no comprendieron, Jesús les dijo, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Mateo 13:19. El corazón que recibe la palabra de Dios y la obedece nunca será derrotado por el diablo. Primera de Juan 2:13 y 14 lo dejan bien en claro. Juan dijo, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Sí, amigos míos, están aquellos que escuchan la palabra, pero luego que la escucharon, Satanás viene inmediatamente y arrebata lo que fue sembrado en sus corazones. Porque leemos, los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Esta primera parte de esta parábola se estaba cumpliendo en el momento en que nuestro Señor la enseñaba.
Los corazones duros de los líderes judíos habían rechazado sus palabras y Satanás ya había arrebatado la palabra de sus corazones. Pero nuestro Señor estaba hablando proféticamente de todo el período durante su ausencia. Por eso podemos estar seguros que muchos de los que escuchen su palabra no la recibirán, por lo tanto no serán salvos. Habrá una recepción universal de la verdad solo cuando Jesucristo regrese nuevamente. La parábola deja entrever los tiempos finales, advirtiéndonos de que podemos caer en frustración si perseguimos una expectativa romántica de que a través de la predicación de la palabra de Dios el mundo estará cada vez mejor y a través de la aceptación universal del Evangelio de Cristo. Pero esto no es así, mis amigos. No habrá una conversión mundial antes de que el Señor Jesucristo regrese. Lo que habrá será una evangelización mundial, es decir, se sembrará la semilla mundialmente, pero no habrá una conversión mundial. Ahora bien, en segundo lugar, tenemos una tierra con pedregales. Algunas semillas cayeron en pedregales, es decir, lugares donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad. Esto lo leemos en el versículo 5. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Jesús explicó esta parte de la parábola en los versículos 20 y 21 del mismo capítulo. Él dijo: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El terreno con pedregales era una capa de rocas duras con una fina cubierta de tierra. Ahora, en esa clase de terreno la semilla germinaría rápidamente. Marcos dice en capítulo 4, versículo 5, que la semilla inmediatamente brotó. Y observando la interpretación del Señor respecto a este suelo, Él utiliza aquellas palabras 2 veces más. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Marcos 4:20. Pero cuando las pruebas y tribulaciones vienen, ellos tropiezan. Es decir, responderían rápidamente y de igual manera rechazarían la palabra. Es que muchos corazones son como delgadas capas de tierra. Responden rápidamente a cualquier cosa nueva. Siguen a todo lo que está de moda. Responden con entusiasmo a personalidades famosas y populares en el momento. Ellos son la clase de oidores emocionales que resbalan fácilmente. Escuchan la palabra y con un corazón gozoso responden a ella, pero luego se secan, no tienen profundidad. Estos oidores con corazón de pedregales escuchan la palabra y muestran un entusiasmo exterior por poco tiempo. Ahora, cada persona es, por naturaleza, capaz de responder a un atractivo especial de las emociones. Hay mucho de esto hoy en día. Predicaciones que tienen un atractivo emocional y esto es una seducción para la carne. Sacude emocionalmente al oidor y si llegara a existir una convicción, es una convicción hecha en la carne. Nunca he estado a favor de presentar a algún pecador y mostrarlo frente a una multitud. Un daño irreparable se ha hecho a la causa de Cristo por mostrar famosos en distintas áreas sobre la plataforma evangélica, antes de que haya pasado suficiente tiempo como para ver si la semilla de la palabra de Dios realmente ha penetrado y lleva fruto. Creo que cometemos un grave error haciendo esto, amados. La gente debe ser probada antes de mostrarla delante de las congregaciones y grandes audiencias. Algunos famosos deportistas o artistas o figuras políticas o alguien famoso en los negocios profesa recibir a Cristo como su Salvador e inmediatamente los cristianos poco sabios colman el auditorio y ponen su dinero para sustentar a esa persona y ni siquiera saben si ha nacido de nuevo. ¿Qué podemos decir de un nuevo convertido la primera semana después de su conversión? Yo no tenía mucho para decir después de que me convertí. Creo que en vez de hacer esto debería ir a un instituto bíblico o seminario y estudiar la palabra de Dios y saber de qué va a hablar. El ministro de la palabra de Dios no es tomado por sorpresa cuando ve a muchos cristianos profesantes. En el oidor con corazón de pedregales tenemos al grupo de cristianos más grande de los cristianos profesantes. Pablo dijo que los últimos días serían caracterizados por muchos que tendrían apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella. Comienzan con entusiasmo, pero nunca terminan. Al comienzo aparecen como llamas de fuego para Dios, pero como algunos en la iglesia en Sardis, se piensa que están espiritualmente vivos, pero en realidad están muertos. Lo leemos en Apocalipsis 3:1. ¿Aún nuestro Señor tenía muchos convertidos como esos? Juan dijo que luego de que nuestro Señor dio su famoso discurso respecto a sí mismo como el pan vivo que vino del cielo, muchos de sus discípulos, cuando escucharon eso, dijeron que era un dicho muy fuerte. Y en aquel tiempo muchos de sus discípulos se volvieron atrás y no le siguieron. Lo podemos leer en Juan capítulo 6, versículos 60 al 66. Ahora regresemos a la profecía de nuestro Señor en la parábola. En la profecía del oidor con corazón de pedregales estamos viendo el cumplimiento ante nuestros propios ojos. Nuestras iglesias hoy tienen demasiados miembros con corazones de piedra. Ellos profesan gozosos entrar en la vida cristiana, pero su interés pronto se desvanece. Algunos de ellos aparecen en Pascuas o Navidad solamente y no tienen profundidad espiritual. Son como el ejército de Gedeón, que tenía 32,000 hombres al comienzo, pero luego la mayoría de ellos renunciaron y regresaron a casa. Solo quedaron 300 hasta el final. Lea eso, mi amigo, en el capítulo 7 del libro de Jueces. Debido a que la conciencia no había sido ejercitada, no había un verdadero sentir de pecado. Una experiencia de esta naturaleza, que impacta a un pecador solamente en la superficie del alma, puede resultar en apostasía. Aquella multitud que escuchó hablar a Jesús esta parábola tenía muchos profesantes. ¿Por qué? Porque Cristo conducía un movimiento religioso que era popular. La misma tragedia se repite hoy en día y continuará hasta que Cristo regrese. Los programas religiosos populares están invadiendo los hogares por todos lados por medio de la radio y la televisión. Pero en realidad solo atraen por su entretenimiento, por lo emocional y porque están basados en experiencias. Son livianos, superficiales en su mayoría. Muchos de ellos están alimentando al oidor de corazón de pedregales que nunca experimentó genuinamente una convicción espiritual santa. Es esa clase de oidor que responde al llamado evangelismo moderno que contemplamos hoy en día. Sí, la profecía de nuestro Señor en las parábolas se está cumpliendo ante nuestros ojos. Avancemos ahora en la parábola y observemos la semilla que cayó entre espinos. Lo leemos en Mateo 13:7. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. La interpretación de esta parte de la parábola está en el versículo 22 del mismo capítulo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Digamos de paso que Marcos agrega una espina más, la espina del deseo de otras cosas, Marcos 4:19, y Lucas añade otra, los placeres de esta vida, Lucas 8:14. Nuevamente aquí la semilla sembrada no da fruto. En esta tercera clase de oidores, el obstáculo no es la condición interna del corazón, sino sus causas externas. Nuevamente nuestro Señor predice que la palabra predicada no resultará en una cosecha espiritual de almas entre aquellos que escuchan. No habrá una conversión universal antes del regreso de Cristo. No habrá un avivamiento mundial que lleve a la humanidad al cielo. En la primera clase de terreno, la oposición a la palabra venía del diablo. En la segunda clase de terreno, la resistencia venía de la carne. Pero en esta tercera clase de terreno, el enemigo de la palabra es el mundo. Es aquel sistema mundano que Santiago 4:4 se le llama el enemigo de Dios. Ahora, las espinas en la parábola representan la variedad de hierba mala que a menudo arruinan la semilla evitando que crezca. Jesús le llama los cuidados de este mundo o los afanes de este siglo. Este tercer oidor no tiene un corazón duro como el primero, ni demasiado blando como el segundo, sino que tiene un corazón dividido. Él está tratando de hacer lo que Jesús dijo que ningún hombre puede hacer. ¿Y qué era eso?
servir a Dios y al dinero. En Mateo 6:24 Jesús lo dejó bien en claro. Usted no puede servir a dos amos, a Dios y al dinero. Él recibió la semilla, pero nunca llevó fruto. Estaba fallado espiritualmente. Su progreso fue cero. Él estaba preocupado por las cosas de este mundo. No es que algunos de nosotros deliberadamente neguemos la Biblia o que rechacemos abiertamente su mensaje, pero, amados hermanos, podemos llegar a estar tan preocupados por cosas de menor importancia que damos vuelta alrededor de ellas. Incluso estas cosas pueden ser lícitas. Por ejemplo, una ama de casa puede estar tan preocupada y esforzarse en tener una casa hermosa que puede descuidar la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Creo que un hombre puede estar tan ocupado ganando su sustento, trabajando duro para proveer a su familia, etc., que descuida la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Nos preocupamos por cosas menores que realmente no tienen gran importancia. Ahora, vamos a considerar el cuarto tipo de terreno, y esta es la buena tierra. Aquí hay una nota desafiante para nosotros, En el versículo 8 leemos: parte cayó en buena tierra y dio fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Bien, la interpretación está en el versículo 23 del mismo capítulo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahora, observando la estructura de la parábola, cualquier predicador puede llegar a desanimarse viendo el 75% de las semillas sembradas que no producen fruto. Pero es aquí donde todos podemos tomar fortaleza para continuar, sabiendo que algunas de las semillas de la palabra de Dios caerán en buena tierra y producirán buena cosecha, buena y abundante cosecha. Esta parábola en particular predice la respuesta desfavorable a la palabra de Dios durante la presente dispensación. Y también está allí para recordarnos que están siempre aquellos, aunque su porcentaje sea bajo, que recibirán y creerán la palabra de Dios y serán salvos. Amados amigos, hay suficiente buena tierra en este mundo. Obviamente hay mucha maldad dentro del hombre y afuera de él, y ambas fuerzas pelean en contra de la palabra de Dios. Sin embargo, está aquel 25% que será alcanzado con el Evangelio y ganado para Cristo. Una cosecha del 25% es mejor que nada. Cada día vivimos y nos movemos entre la gente y se nos ofrecen oportunidades hermosas para sembrar la buena semilla de la palabra de Dios. Yo no me desanimo en el ministerio. Si en mi ministerio diario, cuando voy enseñando la palabra de Dios por medio de la radio y la página impresa y en conferencias bíblicas, si el 25% de aquellos que escuchan la palabra de Dios cuando yo la enseño y predico respondieran a ella y viven para Cristo, yo diría que es precioso y muy buen porcentaje para mí. Vale la pena continuar. En algún lugar a lo largo del camino habrá aquellos que recibirán la palabra y que la obedecerán, de acuerdo a Marcos 8:20 y a Lucas 8:15, y es más, la comprenderán, de acuerdo a Mateo 13:23. Si queremos ser fructíferos, entonces debemos ser fieles. Si nos olvidamos de nosotros mismos y de nuestros intereses personales lo suficiente como para poner lo más importante en primer lugar y servir al Señor, entonces estaremos cosechando buen fruto. El Salmo 126 en el versículo 6 dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Amados, no permitamos que estos tres primeros oidores en su respuesta a la verdad nos desanimen. Habrá aquellos que no recibirán el mensaje para nada, habrá aquellos que lo recibirán superficialmente, pero esto es lo que Jesús dijo que harían. Por lo tanto, debemos esperar eso. En el Salmo 135, versículos 16, leemos: ellos tienen ojos pero no ven, tienen oído pero no oyen, y el sembrador no es responsable por la respuesta del oidor, ni tampoco puede hacer que la semilla se arraigue, se afirme, que crezca.
Querido oyente, yo no puedo impartir luz espiritual a gente muerta espiritualmente. Uno puede plantar y otro puede regar, pero solo Dios da el crecimiento de acuerdo a 1 Corintios 3:6. Y amados, no seamos ansiosos. No esperemos resultados rápidos porque no es necesario ver toda la cosecha hoy mismo. Un punto importante en esta parábola es la proclamación de la verdad durante el presente siglo. La mayoría no recibirá la palabra de Dios, pero seguramente una buena cosecha le seguirá a la siembra de la semilla. No debemos esperar que el mundo entero se convierta. Nuestra responsabilidad es sembrar la palabra de Dios, la semilla, y a lo largo del camino alguien la escuchará y alguien la creerá. Así que continuemos con nuestra tarea, intensifiquemos nuestros esfuerzos y mientras sembramos, asegurémonos de magnificar a nuestro Señor Jesucristo y a la semilla, pero no al sembrador humano. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. En la Catedral de San Pablo, en Londres, hay una pintura con la figura de un hombre sembrando semillas. Fue presentado en memoria de un hombre llamado Samuel Burnett. Él dedicó toda su vida a esparcir la palabra de Dios en el este de Londres, Inglaterra. Debajo de la pintura hay una placa que dice así: dedicado a Samuel Burnett, quien sirvió al este de Londres por 50 años y que no temía sembrar a pesar de las aves. Amados, me gustaría tener un epitafio como ese. Sí que habrá pájaros que devorarán la semilla. Satanás y sus emisarios intentarán destruir toda la obra de Dios en la presente dispensación, pero continuemos sembrando la semilla. Dios no está muerto. La palabra de Dios no ha perdido su poder. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Yo voy a continuar el tiempo que Dios me preste la vida, la salud, la respiración y la voz para ministrar su palabra y compartirla con otros. Grítela desde la azotea, amigo mío. Ese es el llamado de Dios para hoy. Únase a esta gran tarea de esparcir el Evangelio hasta las partes más remotas de la tierra. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.